Diezmos y ofrendas. Eso es lo que vamos a conversar un poco. Diezmos y ofrenda. ¿Por qué está junto? ¿Debería estar separado? ¿Debería estar juntos? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? Y eso es lo que vamos a ir conversando y hablando y reflexionando un poco en el día de hoy. Y donde vamos a establecer algunos principios. Establecer algunos principios que aparecen en la Biblia. Y un principio que ustedes han estado estudiando y que estudiamos hace algunas semanas atrás es que tiene que ver con que todo depende de Él y todo lo nuestro, adivinen de quién es del Señor. Todo lo nuestro es del Señor. Y también tenemos un llamado, todos los hijos del Señor, el llamado es a ser generosos. Por lo tanto, cuando hablamos de ofrenda y diezmo, que después vamos a ir definiendo si se tiene que separar, si no se tiene que separar, el principio subyace y tiene que ver con que todo le corresponde al Señor. Ahora, siempre, o no siempre, sino cada vez que se expone y empezamos a hablar en relación al dinero, puede que sea complicado. ¿Por qué? Porque quizás muchos creyentes, muchos hijos de Dios han visto cómo, voy a partir al revés, muchas veces el centro de las personas puede ser el dinero. El centro de las personas puede ser el dinero. La motivación por la cual yo estoy aquí en la tierra puede ser el dinero. Y los hijos de Dios no escapan a esa motivación. Y como los hijos de Dios no escapan a eso, la iglesia tampoco escapa a eso. Por lo tanto, pueden haber iglesias, grupos de personas donde el centro sea el dinero. Entonces, donde el centro es el dinero de la iglesia. Y entonces ahí podemos encontrar que pueden que hayan creyentes, hijos de Dios, que hayan sido altamente abusados, manipulados, maltratados en iglesias sin ningún tipo de escrúpulos, donde quizás se retorcía la palabra de Dios. ¿Y eso qué es lo que logró? Quizás logró el enriquecimiento de los líderes, pero quizás también una sequedad espiritual y material de las personas que asistían ahí. Ahora, dicho eso, tenemos que si bien cuando se tergiversa un principio de una forma impía, eso no quiere decir y no nos autoriza a anular el principio en sí. Que esté tergiversado el principio no significa que nosotros lo debamos anular. No debemos, por lo tanto, no significa que no debamos tomar el principio a causa de las malas experiencias que nosotros tuvimos, sino que la palabra del Señor siempre prevalece y a pesar de las malas experiencias siempre hay que validar el principio bíblico, ¿ya? Y si bien obedecer jamás va a ser placentero para nuestra carne, o no siempre va a ser placentero, porque a veces nos resistimos, estamos hablando en todo orden de cosas, y hoy vamos a hablar, y esta serie, ustedes han estado hablando en relación al dinero, en ser generoso, cómo administrarlo, y si bien puede que hayan habido malas experiencias, la obra del Espíritu Santo es mucho mayor que cualquier experiencia traumática, y nos da la libertad, por medio de la palabra, para obedecer al Señor con una conciencia que vaya dando gloria al Señor. Eso es lo primero que nosotros tenemos que establecer. Por lo tanto, todo le pertenece al Señor, todo es del Señor. Por lo tanto, cuando nos es pertinente hablar también de lo que implica la ofrenda y lo que implica el diezmo. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que establecer es que todos nosotros debemos honrar, debemos glorificar al Señor con todos nuestros bienes. Pregunta. ¿Hay algún principio en la Biblia que guíe al pueblo de Dios a adorar al Señor con sus recursos económicos? ¿Habrá algún principio en la Biblia? No me digan nada, lo pueden empezar a buscar en el Google, pero ¿debe apoyar un cristiano? Otra pregunta, ¿con su dinero y recursos físicos la obra del Señor? La respuesta, siendo sincero, y aunque se lea la Biblia en forma superficial, es sí. La pregunta entonces que viene ahora es, ¿por qué? ¿Por qué? Porque alguien puede preguntar, bueno, ¿para qué hacemos eso? Si Dios no recibe el dinero, entonces ¿por qué lo hacemos?
Entonces sí, seguramente el Señor no recibe el dinero, pero ¿qué es lo que recibe entonces el Señor? Recibe el acto de adoración, de ofrendar el sacrificio que nosotros hacemos para cubrir y para glorificar al Señor con todo lo que implica la extensión del reino. El dinero cubre los asuntos que Dios mismo ha ordenado, asuntos físicos, sin los cuales, sin esos recursos, descansando en la soberanía del Señor, pero sin esos recursos se vería demasiado limitada la extensión del reino. ¿Ya? Ahora, eso es importante entenderlo. Entonces, esto obedece a que hay asuntos físicos acá en la tierra que están incluidos, por ejemplo, las ofrendas y diezmos en lo que es ser iglesia. ¿Por qué? Porque si la iglesia fuera solamente una reunión, piensen esto, imaginen que la iglesia fuera solamente una reunión incorpórea de espíritus. Tal vez los elementos materiales no tendrían pertinencia, pero no es así. Somos seres físicos y usted está en un lugar físico. Está en un lugar físico. De hecho, la silla que usted está sentado existe. Existe. ¿Ya? Este micrófono existe. Las cosas existen. Y por lo tanto, es pertinente hablar, bueno, ¿por qué existen? ¿Para qué existen? ¿Y cuál es mi responsabilidad con esa existencia? Que es parte también de la labor de ser iglesia. Entonces, el primer principio, no el primer principio, algo para recordar, que tiene que estar establecido. Proverbios 3:9 dice lo siguiente: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tu cosecha. Entonces, hay un principio bíblico que se establece que nosotros debemos honrar, debemos glorificar al Señor. ¿Y qué lo está hablando de monto acá? Ay, gracias, hermano. Ahí sí. ¿Está hablando de montos? Cada uno, pero lo que está hablando, honra al Señor con tus riquezas. Por lo tanto, lo primero que nosotros tenemos que establecer es que nosotros somos ricos en el Señor y el Señor de lo que nos da son riquezas para que nosotros podamos entregar al reino. Y no se establece monto. Lo que se establece es que de lo que nosotros vamos recibiendo, bueno, somos parte de la familia del Señor y lo entregamos ¿para qué? Para el Señor. Pregunta entonces, ¿de qué manera el dinero aporta para el reino de Dios? ¿En qué se usa? ¿En qué se usa el dinero? ¿En qué contribuye el dinero? Y ahí tenemos que ser concretos. Y la Biblia establece varias cosas y uno empieza a rastrear en la Biblia y hay varias. Usted empieza a rastrear, mejor dicho, en la Biblia y vamos a encontrar varias acciones donde se fue utilizando el dinero. Yo puse algunas acá. No le puse el versículo porque si no me iba a quedar muy grande, pero se los voy a leer, ¿ya? Por ejemplo, la siguiente... Las ofrendas fueron usadas para el cuidado del lugar de adoración. Ageo 1:4. Las ofrendas fueron usadas para el cuidado del lugar de adoración. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo lo veríamos aquí ahora? ¿Para qué se usa la ofrenda en términos prácticos? Aquí. Para el mantenimiento. Hace poco, bueno, con el Bonjita nos estábamos ahí un miércoles en la mañana. Estábamos en la reunión de oración y estaban arreglando el techo. Estaban arreglando el techo acá un miércoles en la mañana y ahí ¿qué pasó con la parte de allá? Se vino abajo. Empezaron a caer porque estaban justo arreglando, porque el maestro había calculado que la semana anterior él iba a llover y efectivamente llovió, entonces lo dejó para la semana siguiente y empezó a abrir y se empezaron a caer estas... Bueno, para eso se usa, para la limpieza, para todo, para el sostenimiento del lugar de adoración, que en este tanto es el lugar físico, ¿ya? Porque tenemos cosas físicas. Es sumamente importante entender eso, que hay cosas físicas, ¿ya? ¿Para qué más? Para el sostenimiento de los ministros de la palabra. Eso aparece en Gálatas 6:6, aparece en 1 Timoteo 5:17 al 18. Para ayudar, miren, esto es súper importante, ayudar a miembros de la congregación que tengan necesidades y carezcan de familiares que los apoyen. Estamos hablando de los huérfanos, estamos hablando de las viudas. La Biblia lo establece claramente y eso aparece en Timoteo. El sostenimiento de la palabra, me faltó un punto. El sostenimiento de los ministros de la palabra
Acá en la iglesia, te voy a hablar de la iglesia local, acá el equipo pastoral tiene un sueldo. El equipo pastoral tiene un sueldo. Y los futuros pastores también están siendo sostenidos con las ofrendas, es decir, con sus ofrendas, con las ofrendas. Yo soy parte de la iglesia y también ofrendo, ¿se entiende? Para eso también el sostenimiento de los ministros, los que van exponiendo la palabra. Ayudar a los miembros de la congregación, ayudar a los santos necesitados en otros lugares. En otros lugares. Estamos hablando de hijos de Dios que están en otros lugares. Eso se establece en Hechos, se establece en Gálatas, ¿ya? Y usted ve en las cartas de Pablo cómo iglesias le pedían a Pablo ser partícipe del ministerio de servir y de poder apoyar a otras iglesias, ya sostener a otras iglesias. Y cuando habla de sostener a otra iglesia, está hablando de los hermanos que estaban pasando necesidad y que lo apoyaban. Por lo tanto, el dinero se usa en eso. ¿Para qué más? Para el mantenimiento de los misioneros, los recursos. Y eso aparece en Filipenses 4, del 10 al 16. El dinero también se usa para mantener a los misioneros. Y nosotros en este instante tenemos misioneros en distintas partes del globo, iba a decir, del planeta, y de la iglesia, y se mantiene. Y con esos dineros también se sostiene. Y eso también implica que también, imagine que nosotros, es función de la iglesia, es parte del llamado del Señor, ir mandando a predicar a todos los lugares del mundo. Pero supongamos que nosotros, después lo vamos a ir estableciendo, somos una iglesia pionera, estamos recién plantando y no tenemos misioneros. No nos quita el derecho, no nos quita la responsabilidad de quizás también apoyar organizaciones misioneras. ¿Para qué? Para que ellos vayan aportando y apoyando a distintos misioneros. ¿Ya? Bueno, eso vamos a seguir. De ahí vamos a seguir. Entonces hay varias cosas, hay muchas más, pero quise resumirlo en esos 5 puntos en los cuales se utiliza el dinero en la iglesia del Señor. Todo eso está basado en la Biblia. Todo eso está basado en la Biblia. ¿Ya? Eso es sumamente relevante. Sigamos. Por lo tanto, ahora vamos a entrar a hablar al diezmo y ofrenda. Y vamos a empezar a ver, bueno, ¿qué pasa con el diezmo? ¿Ya? Y para eso, para entender un poco el diezmo, y para hablar del diezmo, vamos a hablar de 2 cosas. Vamos a hablar de un antiguo pacto y vamos a hablar de un nuevo pacto. Y el antiguo pacto lo vamos a establecer en la ley que se le fue entregando en la zona del Sinaí, que a veces se llama la ley sinaítica, donde ahí estaba todo lo que estaba contenido en el antiguo pacto, antes que Cristo viniera. Y cuando Cristo viene, si bien no se anula todo lo del antiguo pacto, se mejora. Eso es importante, se mejora. Cuando Cristo viene, muere y resucita, se establece un nuevo pacto, unas nuevas reglas, unos nuevos principios en que nosotros empezamos a vivir. Y esos principios, siempre que Cristo viene, se mejoran. Siempre se mejoran, siempre se corren las marcas. Eso es muy importante, se lo voy a poner como un ejemplo. La Biblia establecía en el antiguo pacto, en la ley del Sinaí, para no enredarme con la palabra, sinaítica, la ley del Sinaí, establecía lo siguiente, y era condenable si yo robaba algo. Si yo robaba algo, era condenable. Estaba establecido en la ley. Entonces, si el celular estaba acá y la Cami lo había dejado ahí, el celular estaba ahí y la Cami lo dejaba ahí, y yo veo que la Cami mira para el otro lado y yo me lo llevo, ¿qué es lo que es eso? Es un robo. Y de acuerdo a la ley del Sinaí, al antiguo pacto, eso era condenable. Listo. El nuevo principio, cuando vino Cristo, murió y resucitó, se establece un nuevo pacto. Pero es un nuevo pacto que también mejora el antiguo pacto y que ahora establece otras cosas. Y dice que aparte, no anula lo anterior, pero aparte dice ahora, y Cristo mismo lo dice, que si yo...
En primer lugar, el acto de robar es un acto evidente, se nota, algo va a faltar. Y no apunta, pero algo faltaba, que Cristo lo mejoró, que mejoró ese pacto, y apunta a la intención del corazón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo quizás no lo voy a sacar, pero ¿qué es lo que va a pasar conmigo con ese celular? ¿Y qué es lo que es condenable? Que yo no lo saque, ya, estoy cumpliendo la ley, pero también hay algo que apunta el Señor, porque mejoró la ley, mejoró este pacto, que habla de la codicia. ¿Y qué dice? Que si yo ya codicio ya estoy pecando. Y ya no estoy ofendiendo a nuestro Señor. Entonces yo puedo estar mirando ese celular y yo puedo estar con una cara muy santa, pero mi corazón lo único que quiere es sacar ese celular porque considera que la Cami está subutilizando mucho celular para la Cami. ¿Se entiende? Y así un montón de cosas. Y así se establece, por ejemplo, también el principio. Cristo, el nuevo pacto mejoró, por ejemplo, el tema de las relaciones entre matrimonio. Lo mejoró, porque lo que estaba condenado era el adulterio físico. Estaba condenado a eso. Pero Cristo vino y lo mejoró. Entonces también, hablando de la codicia, si yo ya codicio a otra mujer, ya es condenable. Entonces, quiero hacer esa diferencia. No anula el principio, yo sigue el principio vigente en el cual yo estoy, en el cual yo no debo involucrarme físicamente con una mujer, pero Cristo y este nuevo pacto mejora ese pacto, no anula ese principio y me dice ahora también que yo tampoco la debo codiciar. ¿Se entiende? Apunta ya al corazón. El nuevo pacto, el antiguo pacto, ¿se acuerda que era algo prefiguraba todas las ceremonias, todos los rituales que tenía el antiguo pacto, prefiguraba algo muy bueno que iba a venir y perfecto que iba a venir, que era Cristo. ¿Ya? Por eso se habla que era un pacto que se veía entre las sombras, pero Cristo se ve completamente revelado. ¿Ya? Entonces, primero, entendiendo esto, entendiendo la historia de la redención, donde se establece el nuevo pacto y el antiguo pacto, el principio sigue igual. Tenemos como base el principio bíblico de honrar al Señor con nuestros bienes, como, bueno, anteriormente lo hemos afirmado. Ahora bien, vemos que antes de la ley del Sinaí, hombres de Dios dieron su diezmo. Cuando estamos hablando de diezmo, estamos hablando de la 10ª parte de sus ingresos. 10ª parte, eso es ingreso, el diezmo es la 10ª parte. Miren lo que pasa, esto es antes de la ley del Sinaí. En el Sinaí se establece ya como principio, como ordenanza, se establece el diezmo. Pero esto sucedió antes, el pasaje que les voy a mostrar, sucedió antes de que se estableciera la ley sinaítica. Dice, bendito, esto está hablando Abraham, bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. ¿Y a quién se lo dio? A Melquisedec, que estaba fuera del sacerdocio levítico, un sacerdote que estaba fuera de la ley sinaítica. Por lo tanto, su sacerdocio, como sus ofrendas, estaban por encima de esa ley mosaica. También vemos, entonces, Abraham, antes que apareciera la ley, ya estaba dando, un hombre de Dios estaba entregando su diezmo. Jacob, no lo quise poner por temas de tiempo, Jacob también entregó su diezmo. Entonces, Dios, hay que entender algo, Dios nunca va a recibir ofrendas por fuera de su voluntad. Nunca va a recibir algo que no esté de acuerdo a su voluntad. Todo lo que Él pide para que lo ofrendemos a Él, siempre está de acuerdo a su voluntad. Por eso es tan importante, lo que yo voy a dar, lo que yo voy a entregar, tiene que estar de acuerdo a su voluntad. Nunca Él va a recibir algo que no esté decretado por su voluntad. Entonces, Dios no recibe ofrenda por fuera de su voluntad y al recibirlas de este hombre de Dios, avala este principio. Ahora, sigamos. El principio de honrar al Señor con los bienes se expresó de una forma muy particular en la ley de Moisés, en la ley mosaica. Y a esa estructura se le llama el antiguo pacto, ¿ya? El antiguo pacto, donde había una serie de principios morales y donde se atacaban situaciones particulares como la de ofrendar, como la de diezmar. Entonces,
Pero esto estaba aplicado a un pueblo, el pueblo de Israel. ¿Qué es lo que era el pueblo de Israel? Eran, a ver, ¿cómo lo digo? ¿Qué es lo que eran? El pueblo escogido, pero no eran, ¿cómo decirlo? Eran de carne y hueso, eran personas físicas y tenían necesidades físicas. Por lo tanto, el Señor, como ellos no sabían nada que hacer, no tenían idea, el Señor les establece una carta para que ellos naveguen, donde le da todas las indicaciones en lo que tienen que hacer. Eso, más que imposición, lo que muestra en ese momento, y lo sigue mostrando adelante, es el tremendo amor del Señor hacia su pueblo, donde le dice, ustedes no saben hacer nada. No lo digo con falta de respeto, sino que éramos ignorantes sin la ley del Señor y íbamos a tender al pecado. Incluso con esa ley tendíamos al pecado. Incluso con esa ley tendíamos al pecado. ¿Se acuerdan cuando Moisés dijo, oye chiquillo, ¿dónde está la camioneta? Tengo que ir al monte a buscar algo. Me llegó un mensaje. Y partió y fue a buscarlo arriba. Po. Y abajo, adivinen qué empezaron a hacer. Al tiro. Un altar y un becerro y empezaron a adorar al tiro otros dioses. Por lo tanto, dentro de nosotros, si no tenemos la guía del Señor, somos ignorantes. Eso es lo que habla la Biblia. No sabemos qué hacer. Pero eso estaba bajo el antiguo pacto y estableció ciertos principios, como es el uso del dinero o el uso de los recursos para este pueblo, que era un pueblo físico, era un pueblo geográfico y era un pueblo que transmitía esa enseñanza. ¿Ya? Eso es sumamente importante. No eran espíritus, no eran fantasmas, no eran hologramas, esa es la palabra. No eran hologramas, sino que existían, tenían que comer, tenían que subsistir, necesitaban. Y Dios dijo, bueno, lo vamos a hacer de esta forma, y estableció esos principios. Ahora, este pueblo, que era un tipo del pueblo espiritual de Dios que vendría bajo un pacto mejor. Entonces ese era el pueblo de Dios y ahora nosotros somos parte del pueblo de Dios, pero todos nosotros tenemos un nuevo pacto que está mejorado y que va a implicar estas cosas también, cómo nosotros actuar en relación a nuestro dinero, ¿ya? Entonces, bajo esa estructura legal, el principio de honrar al Señor con sus bienes se expresó de diversas maneras, y eso no tenemos el tiempo para hacerlo ahora. Por múltiples ofrendas, habían distintos días, distintas semanas, incluso el Señor estableció periodos de tiempo para que las personas ofrendaran sus recursos. A veces habían ofrendas que cada 7 años se hacían, habían aportes que se hacían cada 3 años, habían aportes que se hacían cuando se recibía primero, era la primera cosecha, la primera papa que se sacaban, por decirlo en bruto, lo primero que se sacaba, Dios establecía qué es lo que hacer con lo primero que se sacaba. Dios les dio indicaciones de todo, pero eso bajo el antiguo pacto. Ahora, sin duda, que aún el aspecto voluntario y amoroso de dar bajo el antiguo pacto jamás fue anulado. Jamás fue anulado. Si tenían indicaciones, ellos tenían indicaciones de ir entregando y de ir cooperando y de ir ofrendando a la obra del Señor, también, si bien estaban bajo una estructura legal, también no anulaba el principio de que muchos lo hacían en forma voluntaria y por amor al Señor. Pero estaba expresado en esa estructura legal. Eso es en el antiguo pacto. En el antiguo pacto, el diezmo, la ofrenda estaba establecido bajo esa estructura legal, esa 10ª parte o las ofrendas que iban haciendo. Ahora, sigamos. Cuando entramos ya a las enseñanzas de los evangelios, esto es importante, no encontramos en Cristo una oposición radical al diezmo. Mire lo que pasa. La siguiente, por favor, hermano. Hay de ustedes, fariseos, que dan la 10ª parte de la menta, de la ruda. Y cuando leí menta, ¿sabes lo que se me vino? Vi al Pablito, dijo, yo seguro que el Pablo pensó en mojito, pero dije, bueno, de la 10ª parte de la menta, de la ruda y de toda clase de legumbres, pero descuidan la justicia y el amor de Dios. Debían haber practicado esto sin dejar de hacer aquello. ¿Quién está hablando acá?
Cristo, Jesús mismo. Entonces este principio de ese diezmo, que es de la 10ª parte, aún era acogido por el Señor. Y esto es importante saberlo. ¿Por qué? Porque también los escritos del Evangelio, los escritos de los Evangelios, fueron también utilizados para enseñanza del pueblo que se estaba conformando, de la iglesia que se estaba conformando. Entonces nos muestra acá la intencionalidad de los que escribieron el Evangelio para que esta parte fuera parte también de la instrucción. No se estaba anulando, Cristo no estaba anulando el principio de diezmar. Ahora, sin embargo, cuando se instaura el nuevo pacto sobre la base del sacrificio una vez y para siempre, se establecen también otra forma y otra mirada que entrega nuestro Señor Jesucristo, ya en relación a esto. Y el principio que no se anula y que sigue vigente, tiene que ver con que este principio ya no formaba parte de la estructura legal mosaica del que estaba en el antiguo pacto, sino que ahora esta parte del diezmo, esta parte de la 10ª parte, si bien el Señor no lo abole, no lo limita, sí lo mejora. El nuevo pacto lo mejora y sigue el mismo principio de la honra al Señor con nuestros bienes. Ahora, este principio sobrevive bajo el nuevo pacto y en este nuevo pacto como una expresión de adoración legítima, pero básica. Y cuando hablo de básica, es importante entender lo siguiente, que si bien el diezmo a veces no es considerado bajo el nuevo pacto como un asunto legal de la ley mosaica, sí el principio sigue vigente en relación a que la 10ª parte de ese diezmo es la base para empezar yo a dar mis recursos al Señor. ¿Se entiende? Es el piso. ¿Por qué? Porque todo. No nos olvidemos del primer principio. ¿De quién es? Porque si nosotros nos vamos estableciendo que el 10% es del Señor, podemos ser tentados, no voy a hablar del 10%, voy a hablar de la 10ª parte. Si yo digo que la 10ª parte de todo lo que yo recibo es del Señor, puedo ser tentado a pensar, ¿qué cosa? Que el 90% es mío. ¿Y cuál es el principio que se establece? Que todo es del Señor, Por lo tanto, si bien el diezmo no está establecido ya bajo este nuevo pacto, el principio en sí mismo no está anulado, pero es la norma básica para disponer de nuestros recursos al Señor. Es decir, la base, de acuerdo a lo que nosotros tenemos y lo que nosotros aconsejamos es, si de lo que yo recibo, la 10ª parte, lo entrego, ¿para qué? Para todo. ¿Por qué puse esa lista? ¿Se acuerdan la lista que pusimos al principio? Para que usted sepa en qué se está utilizando los recursos que usted entrega a la iglesia. Los recursos que usted entrega a la iglesia están avalados por la palabra del Señor y tienen que ver gran parte con eso, ¿ya? Entonces, pero eso es el piso. ¿Por qué? Porque también tengo la libertad, sometido bajo el nuevo pacto, de también disponer todo lo demás, ¿para qué cosa? Para la obra del Señor. Porque todo tiene que ver con su gloria. Entonces, el diezmo, si bien no es anulado, se establece y se mejora. Se mejora como principio, porque ahora lo que el Señor nos dice, bueno, este principio sigue vigente no es que siga vigente, se establece bajo estas nuevas normas. ¿Qué quiere decir estas nuevas normas? Que esta es la base. Pero, como es la base, de los recursos que yo tengo, la 10ª parte lo entrego al Señor. Pero de lo otro, también lo voy a administrar. ¿De qué forma? Para ofrendarlo al Señor. ¿Se entiende? Y ahí hay un principio también que tiene que ver, y no es tema de ahora, que tiene que ver con el dominio propio. Y honrar al Señor. ¿Se entiende? Eso es sumamente importante. Señor, nunca usted diga, a ver, ¿cómo lo digo? Sea sabio. Sea sabio. Es muy importante ser sabio. Pitita, ¿sabes qué?
el 10% es del Señor, pero este mes, este 90%, entreguémoselo también al Señor todo. Y la pitita me mira. ¿Y qué comemos? ¿Cómo pagamos? No estoy diciendo que en algunas situaciones va a ser así por consejo, por el cuerpo de Cristo, pero estoy hablando de no ser impulsivo, Cada uno tiene que administrar de buena forma todas las cosas para el Señor, ¿se entiende? En el reino, en el cuerpo. ¿Ya? En algún momento usted va a decir, ¿sabes qué? Por ejemplo, cualquier cosa. Mira, una pareja recién casada, y dice, ¿sabes qué? No sé, he hablado con algún hermano, y yo sé que nosotros nos queríamos ir de luna de miel, pero esa persona está súper necesitada. ¿Qué hacemos? Son tratos personales, es en el consejo del cuerpo. Cuando hablo del consejo del cuerpo, no tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con hermanos en la fe. Estoy pensando esto, ¿qué opinas tú? Y todo el tema. Mira, ¿sabes qué? ¿Por qué no te das más, no te diría tantas cuotas? Te vas a estar amarrando, un montón de cosas. ¿Dónde sacamos eso? En el cuerpo de Cristo. ¿Se entiende? Ya. Entonces, el principio, ¿por qué? Perdón, me desvié. Lo que sabemos que la norma legal impuesta en este nuevo pacto es una expresión de adoración legítima y valida este principio del diezmo, pero es básico, corresponde a esa medida con la que un creyente del nuevo pacto ahí empieza a dar. ¿Por qué? Porque la medida del nuevo pacto jamás nos va a llevar hacia abajo, sino que siempre nos lleva hacia arriba. Es sumamente importante. Es decir, el nuevo pacto mejora siempre lo del antiguo pacto. Por lo tanto, si el antiguo pacto era la 10ª parte y estaba establecido en la ley, el principio que aparece acá tiene que ver con que el nuevo pacto, lo que Cristo hizo y lo que Cristo viene a establecer, mejora lo que ya estaba. Así como mejoró con el ejemplo que yo le dije de la codicia, o en la relación marital lo mejoró, ¿se acuerdan? Porque antes yo robaba y estaban incumpliendo la ley, pero no decía nada en relación a la motivación, la intención del corazón. Acá lo mejoró, y acá también la ley establecía que Dios en la ley sinaítica estableció que las personas de distintas formas dieran la 10ª parte de lo que iban recibiendo, para el sostenimiento, para todo lo que ustedes saben. Bueno, con Cristo ese mismo principio sigue, pero se mejora y se pone el piso. Y el piso es el diezmo o la 10ª parte, más las ofrendas, más las ¿cómo decirlo? Las generosidades en el cuerpo de Cristo. Porque si fuera así, solamente estuviéramos bajo el marco de la 10ª parte, no se podría, por ejemplo, usted no tendría el honor de hacer ninguna labor de misericordia o ninguna labor de amor al prójimo. ¿Por qué? ¿Cuál sería el principio que estaría ahí? Ya entregué el 10. ¿Se entiende? Ya entregué el 10, lo siento, ahí. En cambio, porque los conozco, yo sé que aparte de lo que ustedes destinan, de esa 10ª parte, que después aquí nosotros vamos a explicar un poco cómo nosotros lo hacemos como iglesia, que no diferenciamos entre ofrenda y diezmo, aparte de eso que usted entrega, también, y doy fe, porque conozco a varios, que también ustedes van aportando y entregando de distintas formas al sostenimiento de la obra. Por ejemplo, lo que usted quizás más de alguna vez usted ha aportado a las canastas familiares, usted ha aportado a las...
a los almuerzos que se entregaban, a los que se entregan todavía, y así un montón de cosas, un montón de cosas. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque no estamos delimitados bajo la ley sinaítica, sino que ahora estamos bajo un nuevo pacto, que es un pacto mejorado. ¿Ya? Entonces, ¿por qué hay una disposición distinta? Porque si no fuera así, que el pacto está mejorado, y está mejorado en nuestro corazón, Dios lo estableció ya en nuestro corazón, no podríamos entender esto. Miren lo que dice. 2 Corintios. Incluso, era una iglesia que estaba ofrendando, que estaba dando, incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros conforme a la voluntad de Dios. Es decir, ellos dieron más de lo que esperábamos. Y la disposición siempre es a dar más. Y no estoy hablando de recursos, tiene que ver con una disposición del corazón. ¿Se entiende? Porque esto tiene que ver con todos los recursos. Ahora estamos hablando del dinero, pero por ejemplo, llevémoslo a otro lado, el tiempo. Al final, ¿de quién es el tiempo? ¿De quién es su tiempo? ¿De quién es su tiempo? Es del Señor. Y usted administra su tiempo. Y antes, en el antiguo pacto, se iba al lugar donde estaba el Señor. Eso estaba establecido en la ley sinaítica y se fue estableciendo por el tabernáculo y después en el templo. ¿Qué es lo que pasaba? La gente iba allá y administraba y disponía ese tiempo, porque en ese tiempo estaba la presencia del Señor, porque Dios estableció que en el tabernáculo, en un lugar, estaba la presencia del Señor, que era el arca. Y después ese lugar se construyó otra cosa que era el templo, y ahí está la presencia del Señor. Y los iban ahí, bajo el antiguo pacto. Y en el nuevo pacto, ¿cómo es ahora? Se mejoró. El nuevo pacto mejoró ese antiguo pacto. Cristo mejoró eso. ¿Por qué lo mejoró, por ejemplo, en el lugar de adoración? Antes, en el antiguo pacto, iban al lugar de adoración, iban a un lugar. Y ahora, en cualquier lugar. Está plenamente mejorado. Por lo tanto, siempre, y vámonos con ese principio, el principio que subyace acá es que el nuevo pacto mejora el antiguo. Entonces, en relación al tiempo, si nosotros estuviéramos bajo el antiguo pacto, en relación al tiempo, estoy hablando de tiempo cronológico, usted cumpliría solamente yendo la vez que a usted le toca ir al tabernáculo o la vez que a usted le toca ir al templo. Ahí estaría cumpliendo. Y usted dice, y alguien lo invita a tomar once para conversar, ¿sabes que te quiero compartir algo? Me gustaría que me expliques un poco más de la Biblia, me gustaría orar. Y usted diría, no. ¿Por qué? Porque yo ya cumplí mi tiempo de dedicarlo al Señor, porque ya fui al tabernáculo, ya fui al templo. Eso era bajo el antiguo pacto, ¿se entiende? Ahora el nuevo pacto, digo, Señor, pero el domingo ya fui a la iglesia, pero me está invitando este hermano a que converse, a que oremos juntos. ¿Qué es lo que hago? ¿De quién es su tiempo? Depende del Señor, ¿se entiende? Por eso lo administramos, el nuevo pacto mejora las condiciones que nosotros no lo anula. La Biblia dice que hay que congregarnos, pero ahora la presencia del Señor, que en el antiguo pacto estaba en un lugar, en el nuevo pacto está mejorada, y ahora la presencia de Dios, ¿dónde está? En nosotros mismos y en todo lugar. De hecho, Dios está en nosotros mismos, porque tenemos a Dios Espíritu Santo dentro de nuestro ser espiritual, pero también en el lugar donde nosotros estamos, donde usted esté, usted puede destinar, y lo voy a hablar súper poético, donde usted esté, usted puede levantar un altar de adoración. Donde usted esté en su casa, usted puede levantar un altar, estoy hablando simbólicamente, donde usted se puede poner a caminar, se puede poner a orar, se puede poner a leer su palabra, lo puede hacer en la playa, donde usted esté. Está la presencia del Señor. El nuevo pacto está mejorado, por lo tanto, en relación a los diezmos y ofrendas, también se mejoró, ¿ya? Entonces, podemos concluir que todo hijo de Dios tiene como privilegio y carga de amor el sostenimiento financiero de la obra del Señor, ya que esto es lo que enseña las Escrituras, ¿ya? Esto es lo que enseña la Escritura. Entonces, ¿cuál es lo importante acá? Lo importante es que no
no descuidemos nuestra ser periódico en esto. Me cuesta estas palabras. Mire lo que dice, por favor. ¿Cómo es? Periodicidad. Uf. En cuanto a la colecta para los creyentes, siga las instrucciones que di a las iglesias de Galacia. El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarda algún dinero conforme a sus ingresos para que no se tenga que hacer colectas cuando yo vaya. Entonces, lo que se espera es que todos los miembros de una iglesia sean parte de esta regla que aparece en la Escritura. Es decir, que cada miembro destine a ofrendar teniendo el diezmo como una expresión de adoración, pero como la norma básica bíblica para las donaciones. La norma básica bíblica para las donaciones. No está delimitado. Lo que se está buscando acá es que todos, yo me incluyo, todos como hijos de Dios, debemos ser periódicos, constantes en ordenar nuestras finanzas para disponer también al sostenimiento y al crecimiento de la obra del Señor. ¿Se entiende? Confiando en que, bueno, después vamos a hablar, confiando en que todos los principios que se establecieron al principio, en que se utiliza el dinero, se está utilizando para el crecimiento de la obra. Y a veces usted va a destinar de sus recursos para apoyar a otras personas del cuerpo de Cristo. ¿Se entiende? Todo depende del Señor, ¿ya? Entonces, nosotros creemos o establecemos, o se piensa que el diezmo, si bien ya no está bajo la ley del Sinaí, estamos ya todo bajo la ley del Nuevo Pacto, si bien no se anula, el principio sigue, pero ya sigue como una norma básica. Y cuando hablo de básico, estoy hablando suena raro, pero es como la base, como el piso. Ahí se entiende mejor, ¿o no? Como el piso, como este es mi piso. Señor, yo sé que todo es tuyo, pero no es que mi décima parte sea tuyo, todo es tuyo. Y yo de todo lo que tú me das, lo voy a administrar de tal forma que voy a partir con el principio de la décima parte. Voy a partir con ese principio. Y de ahí usted va conversando, lo va organizando, lo va reflexionando, se va poniendo de acuerdo, sobre todo los que están en pareja. Los que están casados, los que están en pareja no tienen nada que hacer. Los que están casados, se organizan porque ahora ahí son un cuerpo y son un cuerpo también para administrar las cosas del Señor, como son los tiempos, como son las finanzas, ¿se entiende? Pero el piso, ¿sabes qué? No puede ser de todo lo que nosotros recibimos, todo se nos va en cuenta, po. Entonces hay algo que tenemos que hacer, en algún momento tenemos que parar. Paramos esto, le pedimos perdón al Señor por administrar. No estoy diciendo que comprar cosas sea mala. No estoy diciendo en ningún momento. Lo que estoy diciendo es la mala administración de los recursos que el Señor nos da, eso está mal. ¿Se entiende? Eso es porque eso obedece a un anhelo del corazón y que puede ser que sea un anhelo que no vaya a glorificar al Señor, sino que me vaya a glorificar a mí. No estoy diciendo que comprarse una tele para ir a un mundial sea malo, no estoy diciendo que cambiar el celular sea malo, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que si eso va a quitar la fuente de gozo en mí si es que no está. ¿Se entiende? O, dicho de otra forma, va a traer alegría a mí si es que está. Entonces, y ahí vienen las conversaciones que nosotros tenemos que tener con el Señor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Todo es del Señor. Entonces, ¿cómo lo digo? A veces, el diezmo puede tener distintas formas de mirada.
lo que quiero establecer acá, y lo tengo que establecer en este instante a nivel bien general, es que consideramos o se considera el diezmo como un principio que está bajo el antiguo pacto, y que el principio en sí ya no está dentro del principio del nuevo pacto, pero que sí el principio está vigente. ¿Se entiende? Que yo estoy animado por el Señor, que Cristo no lo anuló, a entregar mis recursos al sostenimiento de la obra, pero no solamente eso, sino que yo también, tal como lo decían los Corintios, me puedo entregar yo y más, ¿se entiende?, para la obra del Señor. ¿Ya? Y voy a irme adelantando acá. ¿Cómo nosotros trabajamos como iglesia en relación, para que usted sepa? Nosotros no diferenciamos entre ofrendas y diezmos. No diferenciamos entre ofrenda y diezmo. Nosotros creemos como cada cosa y como cada disciplina espiritual que existe y como cada mandato que existe es una responsabilidad que el Señor me da por medio de su palabra y yo la aplico con el Señor. Por ejemplo, voy a ir partir de cosas más fáciles de explicar. ¿Se acuerda cuando Claudio nos invita a ayunar y como iglesia estamos ayunando? No hay un conteo de las personas que siguieron al pie de la letra del ayuno. No hay un conteo. Se confía que cada persona nos acoplamos al ayuno. El principio es que la Biblia nos manda a que ayunemos, a que destinemos ese tiempo a buscar del Señor, a aprender más del Señor. En la ofrenda y diezmo pasa absolutamente lo mismo. Todas las personas que vienen acá, el principio existe. Los animamos a ofrendar al Señor. Pero en ningún momento hay una lista de registro. En ningún momento hay una lista de registro. No tenemos morosos. No hay una lista de morosos. Acá, diezmo al día, ofrendas al día. Acá, los de marzo para atrás. ¿Se entiende? No. Creemos que eso es manipulación y creemos que eso no se sostiene en el principio bíblico. Acá hay gente, ¿y por qué nosotros no diferenciamos entre ofrendas y diezmos? Porque creemos que el principio va mucho más allá de eso. El principio que nace acá es que nosotros aportamos al Señor. De hecho, yo le voy a contar cómo se hace antes. Siempre, para contar las ofrendas acá en la iglesia, siempre, ahora no se puede porque no hay efectivo. No podemos pedir ofrenda. Pero ¿saben cómo se hace? ¿Cómo se hacía? ¿Se acuerdan de los domingos? Más de alguno a usted le tocó pasar el canastito. Listo. Se guardaba en la caja fuerte. Al otro día, dos hermanas o dos hermanos de la congregación pasaban eso, lo sacaban y lo contaban los dos juntos. ¿Y por qué? ¿Adivinen por qué? Para no tentarlo. Para no tentarlo, ¿se entiende? Tiene que ver con eso. Entonces, y ahí se contaban. Y ahí habían personas que habían diezmos y habían ofrendas. Estaba todo, y todo se junta. Y todo se junta, se deposita, y ahí se va distribuyendo para el arriendo de acá, para el pago de la casa, para el sostenimiento de los misioneros, para el sostenimiento, para el sueldo de los pastores, para cuando yo o nosotros tomamos un cafecito acá, adivine, esa agua existe, existe, y adivine qué, hay que pagarla. Bueno, ahora no están acá, pero la estufa o la electricidad, todo eso, para eso se va contribuyendo. Y tratamos de alguna forma de actuar en acuerdo con ciertas cosas. Y entendiendo el principio básico, que el principio es la honra del Señor. ¿Nos gustaría que cada uno tuviera un berger ahí escuchando el mensaje? Sí, sería mucho mejor, pero tratamos de administrarlo de otra forma.
tratamos de administrarlo de una buena forma, que también las personas que vienen por primera vez también se puedan sentir acogidos, se puedan sentir bien, ¿ya? Entonces, de eso se trata. El Señor mejoró el pacto y lo mejoró en todas las áreas de nuestra vida. Y esto, el dinero, la ofrenda y el diezmo también lo mejoró, ¿ya? Vamos a orar. Señor, te alabamos, te glorificamos, honramos tu santo nombre y simplemente queremos agradecerte, Señor, porque todo depende de ti. Tú mejoraste todo en nosotros, tú nos diste la salvación, ahora podemos disfrutar plenamente de todos tus beneficios y de todos tus atributos. Te alabamos, Señor, y te pedimos que tú dispongas siempre en nuestros corazones, corazones generosos hacia el prójimo, generosos hacia tu gloria. Todo depende de ti, por lo tanto, todo nosotros lo queremos administrar de una buena forma para tu gloria. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.